Bueno, señor Cami, estuvimos viendo el video, ¿no? Vamos a empezar. Claro, que vos explicaste lo que pasaba en 1810, Sí, ¿no? a los nenitos. Bueno. A los nenitos de 1, de 2, de 3 y de 4. Bien, muy bien. Entonces, Gael, ¿cómo se llamaba antes el país? ¿Se llamaba Argentina? No, ¿Cómo se llamaba? no me acuerdo. Virrey. Ni reinando. Muy bien, Virreinato del Río de la Plata. ¿Hola? ¿Y había un presidente en ese momento? No, No. ¿Quién estaba a cargo del virreinato? un rey. Un rey, muy bien. ¿Cómo se llamaba el rey, te acordás? Fernando VII. Fernando VII, muy bien. Jonathan. Y Fernando VII se tuvo que ir a España. Entonces, Y lo echaron a España porque ¿a quién dejó en el virreinato? a nuevo rey. A un virrey, ¿no? Que se llamaba... No, ¿No te acordás? no. Bueno, no importa. Entonces, Fernando VII estaba en España, porque se fue a España. Sí, y el otro rey no me acuerdo cómo se llama, decime, mami. Para, sentate así podemos hablar bien. Entonces, la gente de España, ¿quería a Fernando VII? No, Bueno, sí lo quería. Lo que pasa es que vino un ejército ¿de dónde? de italianos. De Francia. Vino un ejército de Francia y lo sacó. De franceses. Claro, y lo sacó a Fernando VII. Y Porque entonces, no lo querían. entonces, ellos, claro, los franceses no lo querían. Entonces, ¿a quién pusieron los franceses? A Fernando VII. No, Fernando VII es el que se fue. ¿A quién pusieron? A José A José Mal. A José Malalbén. Bonaparte. A José Bonaparte. Bueno. ¿Y a la gente le gustaba José Bonaparte? No, ¿Por qué? porque era violento. Muy bien, era violento. Y además no era español José Bonaparte, entonces no lo querían. Bueno, entonces, ¿qué hizo la gente? Se empezó a reunir, ¿sí? Para hablar de ver cómo podían hacer, porque no les gustaba José Bonaparte. Bueno, y en ese momento, en el pasado, en 1810, ¿había celulares, computadoras? No, ¿Por qué no había? porque no había luz ni internet. No había luz. Si no había luz, entonces no había nada. No había internet, no había celulares, no había nada. Claro. Entonces, ¿cómo hacía la gente para comunicarse? Con cartas. Con cartas. ¿Y cómo se llevaban las cartas? En barco. En barco, si era muy lejos, en barco. A veces caminando si era cerquita, ¿no? Pero si era lejos, en barco. Muy bien. Y bueno, ¿y cómo veía la gente a la noche si no había luz eléctrica? Con velas. Con velas. ¿Y quién ponía las velas en la calle? Un balodero. Farolero. Farolero que prendía todas las velas de la calle. Muy bien. Sentate que no te ve la señal. Muy bien. Entonces, también había uno que vendía velas en la calle. ¿Cómo se llamaba? Veladero. El velero. El velero. Muy bien. ¿Y qué nombre le daban a los vendedores? Los que vendían cosas. ¿Te acordás? No. ¿Vendedores qué? Vendedor Ambu. amor. Vendedores ambulantes. Así se llamaban los vendedores. ¿Qué vendedores te acordás que vendían ahí? Vendedores veleros. Había veleros que vendían velas. ¿Qué más? La mazamorrera que vendía. Comida. Comida, muy bien. ¿El escobero? Escoba. Escoba. ¿Y el aguatero? Agua. Muy bien. ¿El lechero? Leche. Muy bien. Entonces, todos esos se llamaban vendedores ambulantes. Y cuando se levantaban, iban a trabajar todo el día. Y cuando terminaban de trabajar, ¿a dónde iban? A otro lado. ¿A la plaza qué? A la plaza donde se reunían todos. Exacto, la plaza Malik. mayor. La plaza mayor, muy bien.
Y contame, Gael, ¿antes había autos? No. No. ¿Aviones? No, ni motos, ni camiones, ni nada, ni también teles. Entonces, ¿cómo hacían los vendedores para llevar todas las cosas que tenían? ¿Dónde las llevaban? En la cabeza, Ujú. en el brazo o en una carreta. Muy bien. ¿Y la carreta, quién la llevaba? Un señor, Un señor. ¿Y adelante qué había de la carreta? el caballo. Caballos que la llevaban. Muy bien. ¿Y el señor que manejaba la carreta, si quería comer algo, a dónde iba? Al pulperero. Pulpería. A la pulpería, que era donde había comida, ¿sí? Muy bien. Entonces, contame algo de las calles. ¿Cómo eran las calles? De tierra ¿De tierra y qué? y de piso. Y de piedra, ¿no? De tierra. ¿Y que cuando llovía entonces qué pasaba? Se hacía todo barro. Se hacía todo barro, entonces era muy difícil andar ahí, ¿no? Porque estaba lleno de barro. Muy bien. ¿Y había edificios en ese momento? No. ¿Y dónde vivía la gente? En casa chiquita. Ok, o en casas grandes donde vivían ¿qué? Muchas personas. ¿Te acordás? 200.000 personas. No sé si 200.000, pero muchas. Y contame, ¿qué te acordás de la ropa de esa época? De los hombres. ¿Qué llevaban los hombres? No me acuerdo ninguna. Los hombres que llevaban en la cabeza. En balotero. Galera. ¿Y en la mano qué llevaban? Un Bastón. Muy bien, un bastón. ¿Y después qué llevaban en las piernas? ¿Cómo se vestían? Una chica. Un pantalón y un saco. Y, Saqueto. muy bien. ¿Y las mujeres cómo se vestían? Con un vestido de princesita. De princesas, muy Y bien. botita. Zapatos llevaban. Zapatos de tela, ¿sí? ¿Y en la cabeza qué se ponían? Una Una pelilora. peineta. Peinena. Peineta. El hombre llevaba galera y la mujer peineta. Muy bien. Y además, ¿qué usaban así para que se les vaya el calor? Un friador. No. Abanico. Bueno, muy bien. ¿Y había lavarropas antes? No. No, porque dijimos que no había luz. ¿Y cómo lavaba la gente la ropa? En un lugar ¿A dónde iban las mujeres a lavar la ropa? al río. Al río. ¿Y con qué la lavaban? Con jabón. Con jabón. Tiraba jabón. Claro, una por una las ropas, ¿no? Además estaba la lavandera, ¿te acordás? Que era la que lavaba la ropa si le pagaban, ¿no? La bandera. Muy bien. ¿Y en el campo quién estaba trabajando? Un señor. ¿Quiénes trabajaban en el campo? Los esclavos. Sentate que no te ve la seño. Los esclavos africanos y qué más. Indígenas. Y los indígenas, muy bien. ¿Y ellos se vestían igual que las otras personas que habíamos dicho? Si eran ancianos. No. ¿Los indígenas y los esclavos se vestían igual que los otros? No, No, ¿cómo se vestían? diferente. Diferente. ¿Usaban zapatos? No. ¿Cómo iban entonces? En descalzo. Descalzo. ¿Por qué no usaban zapatos? Porque era muy caro. Era muy caro, muy bien. ¿Y cómo se vestían? ¿Se vestían con esos vestidos de princesa? Levántate. No. No, claro, se vestían con cosas más simples. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Y había juguetes antes como los tuyos? No. ¿Qué juguetes te acordás de antes? Ninguno. Algunos tenemos ahora. ¿Qué tenemos de antes? Trompeta. No, yo. Yo. El otro que gira. No sé. Trompo. Combo y la otra. Valero. Paleta. Y la otra. ¿Y las nenas con qué jugaban? Un juguetito. ¿Muñecas de qué? Muñeca de cartón. De trapo.
¿Y las pelotas cómo eran? De trapo. También de trapo. Eran todas cosas muy simples, que ahora tenemos muchos juguetes para jugar. Muy bien. Sentate bien que no te ve la seño, si te mueves. Sentate bien para atrás. Porque no llego a ver. Ahí está. Muy bien. Bueno, y falta poco. Entonces, cuando llegó la noticia de que habían sacado a Fernando VII, ¿qué hicieron? Lo buscaron de vuelta. No, ¿a dónde se juntaron? En un país. En el En el campo. No, Cabildo. en el Cabildo se juntaron unos hombres para pensar qué cosa. Para pensar que Fernando VII no venía más. Y claro, y entonces si no había rey acá, tenían que buscar la forma de cuidar El mundo. el país, el virreinato, ¿no? De cuidar el virreinato. Entonces se pusieron a discutir eso. Muy bien. Entonces, ¿qué se celebra el 25 de mayo de 1810? No. La revolución de Mayo. mayo. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿te gustó la historia que contó Cami? Sí. Muy bien, la contaste muy bien. Hay cosas que no te acordás, pero porque es muy difícil. Vamos a acordarnos de todo. Aburrido. ¿Un poco aburrida? No. ¿Es un poco aburrida la historia? Un poquito, pero No, bueno, es aburrida. hay que saberla o no. Está aburrida. Hay que saberla toda. Bueno, un besito, Cami. Chau, chau.